Ella estaba rota, sola en una acera mojada, hasta que un extraño le salvó la vida sin pedir nada a cambio. Pero lo que comenzó con una nota se convirtió en un amor que ni siquiera el pasado pudo destruir. Hola, mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. La lluvia caía con fuerza sobre las ventanas del piso 20 del edificio de cristal en el corazón financiero de Bogotá. Gotas gruesas corrían en tortuosos caminos por las ventanas panorámicas, desdibujando las luces de la ciudad como lágrimas que caían del cielo. Dentro de la silenciosa oficina, con olor a madera pulida y café tibio, Esteban Ríos permanecía inmóvil frente al paisaje nocturno, con los brazos cruzados y la mente ausente. A sus 38 años era considerado uno de los empresarios más prometedores de Colombia, dueño de un holding de inversiones con sucursales en Medellín, Cali y Cartagena. Sin embargo, en ese momento, el peso del éxito parecía insoportable. Llevaba un impecable traje azul marino, pero su alma estaba vacía de significado. Construí un imperio, pero ya ni siquiera sé para quién es, murmuró para sí mismo, con la voz quebrada, como si confesara un secreto que nadie se había molestado en preguntar. Sus ojos, oscuros y profundos, buscaron entre las sombras de la ciudad una respuesta que no llegó, o tal vez nunca existió. La mesa frente a él estaba cubierta de informes impresos, gráficos, ascendentes y balances positivos. El mundo admiraba a Esteban. Los periódicos hablaron de su ascenso meteórico, de sus donaciones filantrópicas, de sus premios al liderazgo empresarial. Pero ninguno de ellos sabía que desde su divorcio, hacía 2 años, dormía todas las noches en un apartamento tranquilo, rodeado de arte moderno y muebles caros, sin nadie que le preguntara cómo había sido su día. El éxito profesional, que antes era combustible, se había convertido en una prisión. Esteban cerró de golpe su portátil y se ajustó la chaqueta frente al espejo que había al lado de la barra, como tratando de convencerse de que todavía tenía control sobre algo. Una semana más, Ríos. Solo una semana más solo, dijo en voz baja, con una media sonrisa cansada, antes de recoger las llaves y caminar hacia el ascensor. El sonido del vidrio al ser golpeado por la lluvia parecía ser el único ruido que el mundo aún se atrevía a hacer cerca de él. Al cruzar el vestíbulo, saludó discretamente al portero de Minduceto, Noche, quien le devolvió un saludo respetuoso, acostumbrado a la puntual rutina de Esteban. Pero, cuando salió a la calle cubierto por la marquesina metálica del edificio, algo rompió el patrón. Al otro lado de la avenida, cerca de un bar de fachada desgastada, se produjo un movimiento extraño. Una mujer, visiblemente ebria, era jalada insistentemente por un hombre que gesticulaba agresivamente. Incluso desde la distancia, Esteban pudo ver la mirada de pánico en sus ojos y el desequilibrio con el que intentó alejarse. Se detuvo instintivamente y sus músculos se tensaron. Por un momento consideró simplemente seguir adelante. Después de todo, no era asunto suyo, pero algo en su alma, que llevaba mucho tiempo dormido, reaccionó. Dejó su maleta en el banco de la entrada, agarró el paraguas entre sus manos y cruzó la calle bajo el aguacero, sin importarle que su traje se empapara con cada decidido paso. Mientras se acercaba, oyó a la mujer decir con voz débil, «Por favor, déjame en paz». Pero el hombre lo ignoró y le agarró el brazo con fuerza. Esteban intervino, deteniéndose junto a ellos y mirando fijamente al hombre. «Dijo que no quiere ir contigo. Suéltala ya». El hombre, con una chaqueta desgastada y los ojos rojos por el alcohol, dejó escapar una risa burlona. «¿Y tú quién eres? ¿Su dueño?» Esteban mantuvo la mirada fija, sin parpadear. «No, pero no soy de los que se quedan de brazos cruzados viendo cómo un cobarde se aprovecha de alguien vulnerable». Por un momento, el
Otro dudó, pero al notar la confianza que emanaba de Esteban, y quizá también reconocer al hombre de los titulares, soltó a la mujer de un empujón y refunfuñó mientras se alejaba bajo la lluvia. Esteban entonces se volvió hacia ella, quien lo miró confundida, mojada, temblorosa. «¿Eres algún tipo de héroe?», murmuró, tratando de mantenerse en pie. Él meneó la cabeza con una media sonrisa. «No, solo alguien que todavía cree que tenemos que hacer algo cuando podemos». Valentina intentó decir algo, pero su boca se secaba tan rápido como sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras se mezclaron en su garganta junto con el vino y el cansancio. Ella dio un paso atrás. Sus tacones bajos resbalaron sobre la acera mojada y casi se cayó. Esteban extendió la mano y la sujetó suavemente por los hombros. «Tranquila, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, como si quisiera evitar asustar a un pájaro herido. Ella simplemente sacudió la cabeza, respirando con dificultad. El dulce olor del alcohol se mezclaba con el perfume floral que aún persistía en su ropa ahora empapada. No estoy bien. Ni siquiera sé cómo llegué aquí», susurró, cubriéndose la cara con las manos. Esteban miró a su alrededor, evaluando la situación. No podía dejarla allí, vulnerable, a merced de la noche y la ciudad. Extendió el paraguas sobre ambos, protegiéndola como si fuera un gesto automático de quien ya ha cuidado de personas que no estaban preparadas para aceptar ningún cuidado. «Hay un hotel discreto, a 2 cuadras. Puedes descansar un poco, tranquilamente. No tienes que decirme nada. Solo déjame ayudarte». Ella dudó. Sus ojos marrones lo miraron con sospecha y fragilidad, pero había algo en su voz, una especie de firmeza tranquila y poco común, que no la asustó. Caminaron juntos bajo la lluvia, en silencio. Valentina intentó recomponerse, pero cada paso parecía pesar más que el anterior. En mi interior todavía sentía el sabor metálico de la humillación. Su exnovio, que también había sido su socio en el estudio de arquitectura, le había robado el proyecto original, aquel que ella había pasado noches sin dormir dibujando, corrigiendo y soñando. Y ahora su nombre ni siquiera estaba en la presentación oficial. Para colmo, esa misma mañana fue despedida con la excusa de un clima insostenible en el entorno profesional. La ira y la vergüenza bailaban dentro de ella como una tormenta. Solo quería descansar. Solo quería que alguien me dijera que todo iba a estar bien, murmuró sin esperar una respuesta. Esteban no dijo nada. Él simplemente siguió caminando a su lado en silenciosa complicidad. En el hotel fue directo al mostrador y dijo con firmeza: «Una habitación, por favor, a mi nombre». Le entregó su tarjeta de crédito. Miró discretamente a Valentina y añadió: «No es necesario ningún registro adicional». La recepcionista lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Esteban la siguió hasta la puerta del dormitorio, pero se detuvo antes de entrar. «Aquí estarás bien, ya. Pedí agua y medicina para el dolor de cabeza. Solo intenta descansar, eso es todo. Mañana es otro día». Valentina se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de comprender por qué este hombre, un completo desconocido, estaba siendo tan amable, tan humano. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz quebrada. Esteban le sostuvo la mirada por un segundo que le pareció demasiado largo. «Porque nadie merece afrontar la peor noche de su vida solo». Y luego, sin decir otra palabra, dejó la tarjeta de la habitación en sus manos, se giró con contenida elegancia y desapareció en el ascensor. A la mañana siguiente, la luz se filtraba suavemente a través de las cortinas del dormitorio, anunciando que el mundo había continuado, a pesar del caos de la noche anterior. Valentina se despertó con la cabeza palpitante y la boca seca, todavía sin entender muy bien dónde estaba. Se levantó lentamente y encontró una pequeña botella de agua, una pastilla
y una nota escrita a mano en la mesita de noche. Lo recogió con dedos temblorosos y leyó en silencio. Necesitabas un lugar seguro. No te preocupes, todo está bien ahora. Esteban. Ella se sentó en el borde de la cama, mirando la nota como si fuera un acertijo. ¿Por qué alguien haría eso? Sin esperar nada a cambio. Susurró para sí misma, tratando de contener la repentina necesidad de llorar de nuevo. Por primera vez en semanas, no sentía miedo, solo una profunda confusión y una semilla de esperanza que, obstinadamente, comenzó a germinar. Habían pasado 2 días desde aquella noche lluviosa y todavía Valentina no podía sacarse el nombre de aquel hombre de la cabeza. Esteban Ríos. Lo descubrió cuando llamó a la recepción del hotel y confirmó los datos del pago, después de dudar durante largos minutos frente al teléfono. Se sintió desconcertada, como si hubiera experimentado algo fuera de la realidad, pero con cicatrices demasiado reales como para ser ignoradas. En los últimos tiempos, lo único que había experimentado era desconfianza, abandono y traición. Y luego, en medio de la noche más vulnerable de tu vida, alguien simplemente se preocupó, sin pedir nada, sin tocar, sin juzgar. Esto la desarmó. Por eso, tarde en la mañana de aquel martes nublado, con el coraje precariamente sostenido por un café fuerte y un discreto lápiz labial, se presentó en la cafetería anexa al edificio donde él trabajaba. Se sentó junto a la ventana, con vista a los edificios modernos de Bogotá, y esperó. El corazón latía como si luchara contra el pecho. Esteban se dirigía a su descanso diario del mediodía, con el móvil en una mano y la mente ocupada con números y reuniones. Pero cuando cruzó las puertas de cristal de la cafetería, su mirada se encontró con la de ella, y por un breve segundo el tiempo pareció detenerse. Valentina estaba allí, más sobria de lo que nunca la había visto. Su cabello todavía un poco desordenado, pero su mirada firme. Ella se levantó suavemente, un poco tímidamente, y extendió la mano. «Hola, quería darte las gracias. No pude dormir hasta saber tu nombre». Esteban se detuvo frente a ella, sorprendido pero no incómodo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «No me debes nada, pero si quieres un café, te acepto compañía». Ella asintió y volvió a sentarse. Era como si ambos estuvieran pisando un territorio desconocido, hecho de silencios sin peso y miradas que nunca vacilaban. La conversación fluyó con naturalidad, como si se tratara de alguien sin prisa, y quizás por eso era más sincera. Valentina habló poco pero suficiente. Dijo que era arquitecta, recién graduada, que había perdido su trabajo y su confianza el mismo día. Ella no mencionó a su exnovio, pero cuando Esteban le preguntó si todavía dibujaba, sus ojos se iluminaron por un momento antes de desvanecerse nuevamente. «Solía dibujar hasta que me di cuenta de que mi dibujo no vale nada cuando alguien más influyente decide robarlo». Esteban frunció el ceño, pero no insistió. En lugar de eso, removió su café pensativamente. «Es curioso. Conozco a tanta gente influyente que daría lo que fuera por tener una función como la tuya, auténtica». Valentina sonrió levemente, sorprendida de no sentir lástima por sí misma en ese momento. Estar allí, ser escuchada sin prisas, parecía más reconfortante de lo que esperaba. Antes de despedirse, Esteban preguntó: «¿Alguna vez has pensado en empezar de cero de otra manera? Quizás en un lugar donde tu nombre sea el cimiento y no una sombra». Valentina lo miró sin comprender del todo. «No sé si aún pueda hacerlo, después de todo». Luego abrió su billetera y sacó una tarjeta de presentación. «Llámame, no te ofrezco caridad, es solo una posibilidad». Ella tomó la tarjeta sin prometer nada, pero dentro de ella algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la vio, no como una víctima ni como un problema, sino como alguien que todavía podía construir algo. Abandonaron la cafetería en silencio, cada uno siguiendo su camino. Pero ninguno de los dos sabía que aquel encuentro tan sencillo
sería la base de todo lo que vendría después. La invitación llegó 3 días después, en una tarde en que el cielo de Bogotá parecía dividido entre gris y dorado. Valentina recibió una llamada de un número desconocido mientras tomaba un café en una panadería del barrio Chapinero. Era Esteban. Su voz, firme pero suave, sonaba menos distante por teléfono. «¿Estás ocupado ahora mismo? Hay algo que me gustaría mostrarte. No es una entrevista ni una cita. Informal, solo una idea». Ella dudó por unos segundos, mirando sus dedos manchados de grafito y café. Desde aquella conversación en la cafetería, algo dentro de ella se había encendido de nuevo. La línea, el impulso creativo, el deseo de dibujar por placer, aunque fuera solo en servilletas. «Está bien, puedo irme», respondió ella, tratando de ocultar las mariposas en su estómago. «Genial. Nos vemos en la 86 con la séptima. Te espero frente al número 212. Cuando llegó, con la mochila a cuestas y el pelo recogido, encontró a Esteban parado frente a un moderno edificio de cristal y hormigón, claramente abandonado. Las ventanas estaban polvorientas, la fachada manchada por el tiempo, pero la estructura revelaba un proyecto ambicioso, como si alguien hubiera soñado en grande antes de rendirse a mitad de camino. Esteban la saludó con una sonrisa contenida. Este edificio iba a ser una galería de arte contemporáneo. El proyecto se estancó por problemas legales y luego financieros. Ahora está en suspenso, pero creo que aún conserva su alma. Valentina lo miró sorprendida. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», ella preguntó sinceramente. La condujo al interior, donde el eco de pasos llenó los huecos de hormigón. «Se trata de quién eres, de lo que puedes hacer aquí. Quiero que rediseñes este espacio, a tu manera, con tu sello personal, sin socios, sin interferencias». Valentina se detuvo en medio del salón principal, donde la luz que se filtraba a través de los vitrales creaba un extraño mosaico en el suelo. Se giró lentamente, observando la estructura bruta, las columnas simétricas, los desniveles que podían aprovecharse. Sus ojos comenzaron a brillar con algo que ella apenas reconocía: emoción. «¿Esto es en serio?», murmuró, más para sí mismo que para él. Esteban se apoyó en una de las paredes y cruzó los brazos. «¿Hablas en serio? Dijiste que lo perdiste todo. Quizás sea hora de construir algo nuevo. Esta vez, con tu nombre». Valentina tragó saliva, apretando los labios. «¿Qué pasa si fallo?». La respuesta de Esteban llegó sin vacilar. «Entonces fracasa brillantemente, pero hazlo siendo tú mismo». Esas palabras perforaron la armadura que llevaba desde el día en que la despidieron. Por primera vez, alguien no le prometía que todo saldría bien, solo le ofrecía espacio para intentarlo. En los días siguientes, Valentina se sumergió en el proyecto como si estuviera recuperando partes de sí misma. Extendió bocetos sobre la pequeña mesa del apartamento que alquiló. Garabateó ideas en espejos. Recortó revistas viejas y revisó libros de la universidad. Pasé horas caminando por el edificio vacío, cuaderno en mano, sentado en el suelo para imaginar cómo se comportaría la luz en diferentes ángulos, probando combinaciones de materiales que combinaran sofisticación y ligereza. Esteban visitaba el lugar a veces, sin avisar, solo para verla trabajar. Observaba desde lejos, en silencio, con una admiración que crecía lenta, discretamente, pero imposible de ignorar. Él no la interrumpió, no dio su opinión, solo ofreció su presencia. Cuando ella lo veía, él sonreía y decía algo sencillo como: «Sigue, esto empieza a parecerse a ti». Y esas pequeñas frases, dichas sin pretensiones, eran como dosis de ánimo que ella ni siquiera sabía que necesitaba. Valentina ya no dibujaba solo para llenar páginas, dibujaba para reencontrarse a sí misma. Cada línea era un intento de recordar quién era antes de la decepción, antes del robo, antes del abandono.
Los días se hicieron más largos, pero también más animados. Me desperté con el ruido de los autobuses en la calle y el olor a café quemándose en la cocina comunitaria del viejo edificio en el que vivía, y antes incluso de cepillarme los dientes, ya estaba hojeando mi cuaderno de dibujo. Fue como si el tiempo hubiera empezado a correr de nuevo, pero ahora a su propio ritmo. Esteban seguía presente, siempre con esa forma discreta de apoyar sin dominar. A veces aparecía al final del día con empanadas y café y decía, casualmente, pensé que podrías tener hambre. Valentina sonrió, con el rostro manchado de carbón y el cabello atado al azar, sintiendo por primera vez en meses que alguien veía más allá de la superficie. Una de esas noches, se sentaron en el suelo del salón principal, rodeados de tableros, maquetas improvisadas y vasos de plástico. Afuera, la lluvia caía nuevamente sobre Bogotá, pero dentro todo parecía tranquilo. Valentina miró a Esteban con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Sabes? Me hiciste recordar quién era antes de que me rompieran», dijo en voz baja pero firme. La observó unos segundos antes de responder con una breve y sincera sonrisa. «Y me hiciste sentir que todavía puedo ser amado por quien soy, no por lo que tengo». La frase quedó suspendida entre ellos por un momento demasiado largo para ser simplemente casual. Valentina miró hacia otro lado, pero no antes de que él viera la luz en sus ojos. No de tristeza, sino de algo nuevo, un comienzo. No volvieron a hablar esa noche. Se quedaron allí parados, uno al lado del otro, escuchando la lluvia y respirando juntos, como si ese silencio dijera todo lo que aún no sabían cómo poner en palabras. A medida que los días se convirtieron en semanas, la relación entre ambos floreció como un jardín escondido en medio de la ciudad. No hubo declaraciones, no había prisa. Hubo cenas improvisadas con comida callejera, conversaciones que empezaban con arquitectura y terminaban con recuerdos de infancia, caminatas nocturnas, silenciosas por las aceras mojadas de Bogotá. Hubo un cariño creciente, una familiaridad que nació de los detalles. Esteban no era el hombre que Valentina había imaginado cuando lo vio por primera vez aquella noche lluviosa. Era mucho más. Tenía cicatrices ocultas bajo su elegante chaqueta, historias de pérdidas, decepciones y amores no resueltos. Y ella escuchaba todo atentamente, sin prisa por curarse, solo ofreciéndose a escuchar. A cambio, él la miraba como si descubriera arte en las grietas, como si cada defecto fuera parte de la belleza. Pero a pesar de la intimidad silenciosa, ninguno de los dos se atrevía todavía a hablar de amor. Era como si ese sentimiento estuviera allí, pulsando debajo de la piel. Pero ambos tenían miedo de nombrarlo, tal vez por temor a arruinarlo, tal vez por el trauma de otras historias que terminaron mal. Hasta que una tarde, mientras revisaban los últimos ajustes a la propuesta arquitectónica para presentarla al directorio de la empresa de Esteban, él la observó en silencio durante varios minutos. Valentina estaba sentada sobre una pila de bloques de cemento. El sol poniente doraba su rostro cansado, y fue entonces cuando lo sintió. No era solo admiración, era algo más profundo, más difícil de controlar. Valentina. Empezó sin saber exactamente qué quería decir. Ella levantó la vista lentamente y sonrió con una dulzura desarmante. «Lo sé», respondió ella antes de que él pudiera terminar. Y en esa sonrisa supo que no necesitaba correr. Ella estaba allí y él también lo hace. El proyecto estaba a punto de ser aprobado. La junta directiva de la empresa de Esteban analizó con entusiasmo los planes, e incluso los miembros más conservadores reconocieron la frescura de la propuesta firmada por Valentina. Era atrevido, funcional y, sobre todo, auténtico. El edificio abandonado, antaño un monumento a la rendición, se ha convertido ahora en un símbolo de reinvención.
Valentina siguió el acto con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Pero justo cuando todo parecía finalmente encajar, una noticia cayó como una bomba silenciosa. Esteban había recibido una oferta que no podía rechazar: abrir una sucursal del holding en Lisboa. El plan era ambicioso y le daría total autonomía sobre una nueva rama de la compañía, con posibilidades de expansión en Europa. La noticia llegó una mañana cualquiera, durante una llamada con el Consejo Internacional. Y aunque sabía que era una oportunidad única en la vida, lo primero que pensó no fueron las ganancias, sino ella. Le tomó 2 días contárselo, 2 días en los que estuvo en silencio, más introspectivo que de costumbre. Valentina notó el silencio y la mirada más distante, pero prefirió no presionar. Hasta que un viernes por la noche, mientras organizaban los últimos ajustes a las imágenes del proyecto para la presentación final, soltó lo que estaba atascado. Recibí una propuesta para liderar la expansión de la empresa en Lisboa. La frase quedó suspendida en el aire como un velo invisible entre ellos. Valentina dejó de escribir. Sintió que sus manos temblaban levemente, pero mantuvo la mirada fija en la pantalla, tratando de digerirlo. ¿Cuándo te vas? La pregunta salió seca, casi fría. Esteban tragó saliva con fuerza. En 3 semanas. Aún no te he dado una respuesta. Quería decírtelo antes. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana de la oficina improvisada, donde las luces de la ciudad parecían destellar como señales de advertencia. ¿Qué quieres que te diga, Esteban?, preguntó ella todavía de espaldas. ¿Quieres que diga que me alegro por ti? Porque no es así. Y sé que es egoísta, pero así es como me siento. Su voz era firme, pero sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Se acercó lentamente, pero no intentó tocarla. Nunca imaginé que esto me dolería tanto. Pero tengo que irme, Valentina. Puede que esta oportunidad no se repita. Ella se giró y lo miró con una mezcla de dolor y madurez. Y necesito quedarme. Por primera vez en mi vida, no intento huir de nada, ni de mí mismo, ni de nadie. Y no quiero correr tras nadie, ni de ti. El silencio que siguió no fue de ira ni de ruptura. Fue un silencio triste y honesto, hecho de 2 mundos que se tocan pero no pueden caminar en la misma dirección, al menos no ahora. Esa noche no hubo despedida oficial. Esteban acompañó a Valentina hasta la puerta del edificio y ella simplemente dijo: «Gracias por devolverme mi nombre». Quería decir algo en respuesta, pero no encontraba las palabras que le cupieran en la garganta. El taxi se detuvo y ella subió sin mirar atrás. Esteban permaneció allí largos minutos bajo el toldo del edificio que él mismo había rescatado, ahora nuevamente vacío. El viento soplaba con olor a lluvia, y aún así él permanecía quieto como si esperara que regresara, pero no regresó, y en ese silencio, lleno de todo lo que no se había dicho, ambos supieron que estaban viviendo el momento más verdadero de sus vidas, el momento de la elección, y aunque les dolía el corazón, ninguno de los dos intentó impedir que el otro siguiera su camino. Los días que siguieron a la partida de Esteban fueron silenciosos, pero no vacíos. Valentina se sumergió en el proyecto como si cada línea dibujada fuera una forma de mantener vivo lo vivido. Su ausencia se sentía en los detalles triviales, en la empanada que compraba sola después del trabajo, en el café que ahora tomaba en silencio, en el espacio de al lado en las escaleras del edificio donde solían sentarse al anochecer. Pero curiosamente esta ausencia no la paralizó. De lo contrario, ella creció. Había redescubierto su propósito, su voz, su valor. Y si dolía ver la silla vacía en el estudio, también dolía de una manera hermosa, como una cicatriz que prueba que algo ha sido sanado. Ella no lo buscó. No envié mensajes. Él tampoco. Fue un pacto silencioso, un espacio necesario para que cada uno respirara su propio aire, lejos de la sombra del otro. Y sin embargo, en todo lo que hacía, él estaba allí,
aunque solo fuera como un recuerdo. Meses después se inauguró el proyecto. La galería, ahora rebautizada como Espacio Cunto, era una mezcla de arte contemporáneo, memoria urbana y arquitectura sensible. Los periódicos locales cubrieron el evento con entusiasmo, destacando el enfoque original y el renacimiento de una estructura que anteriormente había sido un símbolo de abandono. Valentina fue invitada a una entrevista en un programa cultural nocturno de transmisión nacional. Se sentó frente a las cámaras con el corazón acelerado, pero habló con serenidad y brillo en los ojos. Cuando le preguntaron cómo se le ocurrió la idea de ocupar ese espacio, hizo una pausa y respondió: «En mi peor noche, alguien me ofreció refugio. Y no me refiero a un lugar físico, sino emocional. A veces, un desconocido nos devuelve algo que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido». No mencionó nombres, pero su mirada permaneció distante por unos segundos, como si viajara a Lisboa y regresara solo en el silencio entre una frase y otra. Esteban vio la entrevista de madrugada, solo, en la habitación de un hotel de Lisboa. Acababa de salir de una reunión larga e improductiva con ejecutivos que hablaban mucho y decían poco. Encendió el televisor sin esperar nada, pero cuando vio el nombre de Valentina en la pantalla, se quedó congelado. Era ella, la misma mujer que dibujaba en el suelo, que sonreía dulcemente y que le hacía creer que el silencio podía ser acogedor. Observaba cada palabra con el corazón apesadumbrado y los ojos fijos. Cuando ella le contó sobre el extraño que devolvió algo perdido, él sonrió, pero era una sonrisa melancólica. Cogió su móvil, escribió un mensaje y lo borró. Repitió el gesto 3 veces. Al final, dejó el aparato sobre la mesa y se dirigió a la ventana. Afuera, Lisboa dormía, pero dentro de él algo comenzaba a despertar de nuevo. En los días siguientes comenzó a caminar más. Caminé por las antiguas calles de la ciudad, anotando ideas en un cuaderno que llevaba mucho tiempo olvidado en el cajón. Empezó a dibujar, no edificios, pero la gente, siluetas, escenas que me recordaron momentos con Valentina. Una mujer sentada con un cuaderno en su regazo, un hombre observando desde el fondo de una habitación, un paraguas olvidado en un charco. Sin darse cuenta, Esteban comenzó a permitirse sentir de nuevo y a convertir eso en creación. Conoció artistas locales, visitó ferias, se saltó las cenas de networking y comenzó a almorzar en pequeños cafés donde nadie lo reconocía. La extrañé, sí, pero por primera vez no quería llenar ese vacío con distracciones. Quería comprenderlo, quería merecer el reencuentro si algún día llegaba. El tiempo en Lisboa seguía un ritmo diferente. Esteban ya no miraba obsesivamente el reloj, ni trataba su vida como una sucesión de objetivos inquebrantables. Poco a poco se dio cuenta de que el control era una ilusión cómoda y que el verdadero valor de las cosas residía precisamente en lo impredecible. Una de esas mañanas de primavera, mientras revisaba documentos en el balcón del apartamento donde vivía, llegó un sobre con sello colombiano. Se trataba del catálogo de la exposición inaugural de Espacio Quinto, enviado por el equipo de marketing de su empresa. Mientras pasaba las páginas, encontró fotos de los espacios rediseñados por Valentina. Curvas suaves, materiales vivos, luz natural bailando sobre las superficies como si el espacio respirara arte. Y allí, en la penúltima página, estaba el texto de presentación firmado por ella. La arquitectura solo tiene sentido cuando puede acoger a la gente. Este proyecto me acogió a mí y yo correspondí con mi nombre. Esteban cerró los ojos. Sintió el dulce peso de un anhelo maduro, el tipo de anhelo que ya no duele, sino que nos recuerda quiénes somos cuando estamos completos. Valentina, a su vez, comenzó a cosechar los frutos de lo que con tanta dedicación había sembrado. Fue invitada a participar en un simposio internacional sobre reurbanización urbana en 1900 en Cartagena y comenzó a impartir clases cortas en una escuela técnica de la ciudad.
donde jóvenes de barrios periféricos descubrieron el poder de crear espacios significativos. En las noches solitarias, a veces todavía releía la nota que Esteban había dejado en el hotel, como recordatorio de que la verdadera bondad existe. Y aunque no había recibido ningún mensaje suyo desde la ruptura, soñaba con él de vez en cuando. Sueños sencillos y cotidianos, los dos tomando café, dibujando en el mismo papel, riéndose de alguna tontería. Nunca tengas grandes sueños, demasiado íntimo para ser olvidado. Era como si, a pesar de la distancia, algo entre ellos aún vibrara, una línea invisible que no se rompía, solo se estiraba hasta donde el silencio podía alcanzar. Y fue en una noche aparentemente normal, después de un día lleno de clases, que Valentina recibió la invitación inesperada. Un correo electrónico con el sello de la empresa de Esteban, solicitando su presencia en una reunión para discutir un nuevo proyecto en Bogotá. El texto era formal, pero tenía un subtexto que ella reconoció inmediatamente. ¿El remitente? Uno de los directores de la empresa, pero una copia para Esteban Ríos. Ella leyó el mensaje 3 veces antes de creer que era real. Su corazón se aceleró, pero su cuerpo permaneció quieto. ¿Sería una reunión profesional, un intento de renovar lazos, o simplemente un gesto de respeto por el éxito que había alcanzado? Su mente explotó de dudas, pero su alma sabía. Esteban no era de gestos vacíos. Si quería verla era porque estaba listo, o al menos dispuesto a intentarlo. Pasó el día siguiente en un estado de silenciosa ansiedad, una mezcla de aprensión y esperanza. Elegía su ropa con cuidado, pero sin exagerar. No quería que pareciera que estaba tratando de impresionar. Él solo quería ser quien se había convertido. Llegó al edificio con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, subió los pisos con las manos frías y al salir del ascensor vio el vestíbulo iluminado exactamente como había estado aquella primera noche. La lluvia afuera, el silencio adentro, el resplandor de las luces reflejado en el suelo de mármol. Y entonces allí, junto a la escalera de cristal, estaba él, Esteban, aún elegante, con la misma mirada que recordaba, solo que ahora más tranquila, más real. Ella hizo una pausa por un segundo antes de sonreír. No dije nada. Simplemente caminé hacia él, y en el aire entre los dos ya no había silencio, había reconocimiento. Esteban no dijo nada mientras ella se acercaba. Él simplemente la miró, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho más tiempo que unos pocos meses. Valentina sintió un nudo en la garganta, pero lo contuvo. Había pasado el tiempo, sí, pero parecía que nada entre ellos se había perdido. Ella se detuvo frente a él, a unos centímetros de distancia, y sonrió levemente. ¿Todavía tomas café sin azúcar?, preguntó en voz baja, casi como si fuera una contraseña secreta. Esteban también. Sonrió, y sus ojos, antes tan fríos, estaban húmedos con algo que nunca dejó ver. «Solo cuando es contigo», respondió, y en ese momento ella supo que él había regresado más completo que cuando se fue, sin advertencias, sin publicidad, sin discursos, solo presencia. Y esa presencia fue suficiente. La invitó a su antigua oficina, ahora renovada. La habitación era diferente, menos fría, más acogedora, con plantas en los rincones y libros desorganizados sobre la mesa. Valentina entró en silencio, observando todo con ojos atentos hasta que notó una carpeta sobre la mesa con su nombre. «¿Qué es esto?», él preguntó. Esteban se acercó lentamente, deteniéndose a su lado. «Es el proyecto que quiero que desarrollemos juntos, pero no solo eso». Ella lo miró fijamente sin comprender. Él respiró profundamente, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó. Dentro había 2 billetes de ida y vuelta a Lisboa con fechas abiertas. Rechacé la oferta. Solicité un traslado permanente a Bogotá. Asumo de nuevo la dirección. Y
Quería saber si estaría dispuesto a compartir más que solo planes e informes. Valentina permaneció en silencio durante largos segundos, absorbiendo cada palabra como si intentara guardar un momento dentro de su pecho. ¿Has vuelto?, preguntó, con los ojos llenándose de lágrimas. Esteban asintió y su voz casi se quebró. Regresé porque me di cuenta de que mi futuro no era un lugar, era una persona, y eras tú. Apretó el sobre contra su pecho y las lágrimas fluyeron sin previo aviso, mezcladas con una sonrisa que pareció iluminar todo el piso. Siempre llegas cuando llueve, dijo entre risas y sollozos. Se acercó lentamente hasta que sus manos rozaron su rostro con cuidado, como si cada rasgo mereciera ser redescubierto. Esta vez quiero quedarme, por todos los cafés y por todas las lluvias que aún caerán. Y entonces la besó, no con prisa ni con urgencia, sino con la seguridad de quien por fin ha encontrado refugio. El mundo pareció detenerse por unos segundos. El beso fue caliente, lento, lleno de recuerdos. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él, con los ojos aún cerrados. «No tenías que salvarme esa noche, ¿sabes?», susurró. «Tal vez no», respondió. «Pero en ese momento, fuiste tú quien me salvó». Y allí, entre papeles, recuerdos y un futuro todavía en blanco, comprendieron que el amor, cuando es verdadero, no es un punto final, es un nuevo comienzo, un pacto silencioso para continuar, incluso cuando todo parezca decir lo contrario. Fue el comienzo de una nueva historia, una historia escrita por dos corazones que, aunque rotos, supieron esperar el momento adecuado para latir al mismo ritmo. En los días que siguieron a su reencuentro, Valentina y Esteban comenzaron a ocupar los mismos espacios con naturalidad, como si sus presencias ya hubieran sido moldeadas la una para la otra. La recogía en el estudio al final de la tarde, con empanadas y café en la mano, y los dos caminaban por las calles de Bogotá como dos adolescentes redescubriendo la ciudad. No había prisa, no había necesidad de demostrar nada. Los gestos hablaban más fuerte que cualquier afirmación. A veces pasaban horas en silencio, sentados en el sofá de su apartamento, cada uno inmerso en su trabajo, pero con las piernas entrelazadas, como una promesa de cercanía incluso en la rutina. Otras noches veían películas antiguas con los subtítulos desactivados, inventando diálogos y riéndose hasta llorar. Y luego estaban las conversaciones profundas sobre el miedo, la pérdida, el futuro, que se hicieron cada vez más frecuentes, como si estuvieran desmantelando cuidadosamente los muros del otro. Valentina empezó a visitar la casa de Esteban los fines de semana y poco a poco aparecía su cepillo de dientes en el baño, una blusa olvidada en el respaldo de la silla, un cuaderno en la mesita de noche. Fue como si la hubieran plantado allí sin fanfarrias y él, a su vez, regó esa presencia con atención y cariño. Cocinaban juntos, aún sin grandes habilidades, y crearon una curiosa tradición. Cada viernes hacían una receta colombiana de forma desastrosa y se reían del resultado. El primer intento de bandeja paisa terminó con los frijoles explotando en la sartén y el arroz pegándose a la pared. Y aún así fue una de las cenas más felices que Esteban había tenido. «Trajiste el caos a mi vida y lo necesitaba», le dijo una noche, abrazándola por detrás, mientras ella lavaba los platos. Valentina rió, sin mirar atrás. «Trajiste paz a mí y no sabía cuánto la necesitaba». Los dos también comenzaron a salir a lugares que ninguno de los dos había frecuentado antes. Pequeños conciertos de música instrumental, exposiciones de artistas locales, recorridos cortos por parques de las afueras de la ciudad. Fue como si juntos hubieran redescubierto un nuevo tipo de libertad, la de existir sin máscaras. Un domingo por la tarde, sentados en un banco del jardín botánico, ella apoyó la cabeza en su hombro y le dijo:
La vida contigo no es perfecta, pero hay luz. Y después de todo, eso es todo lo que necesito. Esteban le besó la cabeza tiernamente. La perfección es solitaria, pero la ligereza requiere valentía. Y la tuviste cuando decidiste no seguirme. Te admiro por eso. En ese momento, rodeados de verde y silencio, comprendieron que el amor no se trata de completar al otro, sino de acompañar, sin dejar de ser completo. Pero la vida, con su aguda ironía, le gusta poner a prueba lo que parece sólido. Y la prueba llegó en forma de alguien que Valentina pensó que había dejado atrás. Un lunes nublado, al salir de una presentación en Espacio Quinto, encontró en la acera, apoyada contra la pared del edificio, la figura que le revolvió el estómago. Julián, el exnovio y expareja, el hombre que le había robado su proyecto, su confianza y su paz. Llevaba una chaqueta de traje barata, pero todavía tenía esa sonrisa cínica que ella conocía tan bien. Val, ha pasado un tiempo. Necesito hablar contigo, dijo bloqueándole el paso con su cuerpo. Se quedó congelada por un momento, sorprendida de sentir tanto desprecio y miedo al mismo tiempo. No tenemos nada de qué hablar, Julián. Nada de nada, respondió, intentando pasar página. Pero él la sujetó suavemente del brazo, en voz más baja. ¿Crees que puedes simplemente borrar todo lo que viviste conmigo? El mundo es pequeño, Valentina, y también sé guardar rencor. Valentina llegó a casa esa noche con los hombros rígidos, como si mantuviera su cuerpo erguido por la fuerza del orgullo. No le dijo nada a Esteban de inmediato, simplemente entró, se quitó los zapatos y fue directo al baño, donde se quedó mirando su propio reflejo durante varios minutos. El encuentro con Julián le había dejado algo más que ira. Había despertado una inseguridad que creía haber superado. Sus palabras, el tono de amenaza velada, el roce en su brazo, todo la hacía sentir como la mujer que solía ser, acorralada, desacreditada. Cuando salió del baño, encontró a Esteban sentado en el sofá con una copa de vino, leyendo. Él levantó la mirada y sonrió, pero se detuvo cuando notó su expresión. ¿Pasó algo? Pensó en mentir, en decir que solo había sido un día largo, pero me cansé de mantener la verdad en silencio. Conocí a Julián, apareció a la salida de la galería. Esteban dejó caer el libro inmediatamente, con los ojos crispados. ¿Te hizo algo? No, pero me dijo que el mundo es pequeño, que también sabe guardar rencor. Su voz vaciló mientras repetía las palabras. Esteban se levantó lentamente, tratando de contener la ira que crecía en su interior. Él se acercó a ella y le tomó las manos. Valentina, no te tocará, ni te amenazará. Esto se acabó. Ella asintió, pero la tensión todavía se reflejaba en su rostro. No lo entiendes, Esteban. Él sabe cómo meterse conmigo, me conoce desde antes, sabe dónde presionar. Apoyó su frente en la de ella y le habló en voz baja. Pero ahora también descubrirá que ya no estás sola, y no permitiré que te toque ni un solo cabello. Fue más que una promesa, fue una declaración de amor en forma de escudo. Pero dentro de ella aún latía el miedo, mezclado con vergüenza por sentirse vulnerable de nuevo. Al día siguiente, Esteban acudió a la empresa y tuvo una conversación en firme con el departamento legal. Descubrió que Julián había intentado contactar con uno de los inversores vinculados a Espacio Quinto, insinuando que Valentina había utilizado sus ideas en el proyecto. Era una mentira, por supuesto, pero una mentira bien contada puede causar estragos. Esteban intervino personalmente, presentando los contratos, bocetos y actas de autoría firmados por ella. Si este tipo vuelve a usar el nombre de Valentina en cualquier contexto legal o comercial, quiero que se le notifique formalmente. Su próxima llamada será demandada. Su tono era frío, profesional, letal. Cuando regresó a casa, encontró a Valentina sentada en el suelo del porche, dibujando con las rodillas levantadas.
Ella levantó la vista al verlo y él simplemente le dijo: «Ya nos encargamos de eso. Ahora vuelve a ocuparte de lo que es tuyo, tu arte, tu paz». Pese a la firmeza de Esteban, el episodio sacudió a Valentina más de lo que ella quería admitir. Esa noche tuvo una pesadilla en la que Julián intentaba borrar su nombre de los planos del proyecto. Se despertó con el cuerpo sudado y el corazón acelerado y corrió a la sala de estar. Esteban estaba allí, sentado con un café. Aunque era medianoche, fue como si lo hubiera sentido. Ella se acurrucó junto a él en el sofá y él no le preguntó nada. Simplemente abrió los brazos, la acogió y estuvo en silencio con ella, como siempre lo hacía. Al amanecer, Valentina lo miró y dijo: «No sabía que aún tenía tanto miedo, pero me haces sentir que puedo vivir con él sin dejar que me defina». Esteban la besó en la frente y respondió: «El miedo no tiene por qué desaparecer. Solo necesita aprender a caminar detrás de ti, no delante». Y en ese abrazo sellaron algo más profundo que la seguridad, sellaron el coraje. Meses después, en una mañana clara en Bogotá, Esteban y Valentina caminaban uno al lado del otro por la carrera séptima, cerca del mismo lugar donde meses antes él había intervenido para evitar que ella fuera llevada a la fuerza por Julián. El contraste entre aquel día y este era marcado. No había lluvia, ni gritos, ni miedo. Solo el sol calentando tus hombros, el sonido de una ciudad animada a tu alrededor y el apacible entrelazamiento de manos. Valentina vestía una camisa blanca con pequeñas manchas de pintura y una leve sonrisa en los labios. Esteban tenía una barba un poco más larga y la mirada serena de quien ha aprendido a dejarse llevar. Se detuvieron frente a un pequeño café con ventanas de madera y ella lo miró con un brillo travieso en sus ojos. «¿Todavía tomas café sin azúcar?», repitió, como lo había hecho en aquella reunión meses atrás. Esteban soltó una breve carcajada. «No, pero aún así lo encuentro insoportablemente bueno cuando estoy contigo». Se sentaron en una mesa en la acera, pidieron 2 tazas y compartieron una porción de tarta de limón. El mundo a nuestro alrededor parecía estar en paz. Valentina abrió su mochila y sacó un cuaderno de tapa dura con dibujos hechos a mano y notas sueltas. Esteban reconoció el proyecto, una nueva propuesta para expandir Espacio Quinto a otras ciudades de Colombia. «Es atrevido», comentó mientras pasaba las páginas. «¿Y tú?». Ella sonrió. «Somos nosotros», corrigió. Por un momento, sus ojos se perdieron en los de ella, y fue como revisar todos los momentos: la lluvia, la nota, el proyecto, el silencio, el dolor, el regreso. «Me gusta tu forma de ver el mundo, Valentina. Ves posibilidades donde otros ven ruina». Ella le apretó la mano por encima de la mesa. «Y me diste el valor para dibujar lo que vi. Sin eso, seguiría borrando borradores que nunca enseñé». Más tarde ese mismo día, regresaron al edificio Espacio Quinto. La galería estuvo abierta al público para una nueva exposición sobre resiliencia urbana, y en la pared central de la exposición había una instalación creada por artistas que habían pasado por el estudio comunitario coordinado por Valentina. En el centro de la obra había una frase escrita en letras de hierro: «A veces es en medio de la tormenta que alguien nos ofrece refugio, y es entonces cuando empezamos a reconstruir». Esteban se quedó quieto ante la frase, sintiendo un calor en el pecho que hacía tiempo que no reconocía. Valentina lo miró y le preguntó: «¿Recuerdas la noche que nos conocimos?». Él asintió con una sonrisa contenida. «La ciudad lloraba por nosotros, y ni siquiera sabíamos que nos necesitábamos unos a otros». Acercó su rostro y dijo suavemente: «Ahora lo sé, y no quiero olvidarlo». Al salir de la galería, la primera gota de lluvia cayó sobre el hombro de Esteban. Él miró al cielo, luego volvió a mirarla y se rió. «Claro,
Siempre que estamos a punto de empezar algo nuevo, llueve. Valentina también miró hacia arriba, dejando que las gotas tocaran su rostro. Quizás la lluvia sea nuestra señal, nuestro bautismo, bromeó. Sacó el paraguas, lo abrió y lo sostuvo sobre los dos, abrazándola por los hombros. Caminaron juntos hasta la esquina, en silencio, pero fue un silencio completo, como el de quien ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Cuando llegaron a la parada de taxis, Esteban se volvió hacia ella y le dijo, ¿nos vamos a casa? Y ella, con el corazón tranquilo y una sonrisa segura, respondió, vamos, pero solo si es para seguir diseñando la vida contigo. Y así partieron, dos sobrevivientes del dolor, dos arquitectos de su propio destino, protegidos por la lluvia, unidos por la elección de comenzar de nuevo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.